había señalado en otra oportunidad que el Ecuador ya podría ser considerado un narcoestado, ¿no? Alguna vez lo dijo Pancho Huerta, el fenecido Pancho Huerta, y nos resistíamos a creer que eso podía ser verdad, porque se entiende que el Ecuador era una isla de paz que vivía entre dos países donde había violencia, como Colombia y el Perú. En ambos hubo movimientos insurgentes que causaron un profundo impacto a la sociedad tanto de Colombia como del Perú. Con el pasar del tiempo, sucede que esta isla de paz poco a poco fue convirtiéndose en una estructura estatal que fue contaminada por el crimen organizado transnacional, porque tampoco es un tema exclusivamente de delincuentes menores insertados en los hospitales, sino que hablamos de una delincuencia organizada transnacional que ha minado toda la estructura del Estado. Sin duda la función ejecutiva, la función legislativa, y lo que es más grave aún en estos casos, o igual de grave, que es la función judicial, tanto en lo que tiene que ver con la fiscalía, que son los que impulsan la acción penal, como a nivel de los jueces. El Ecuador vive, sin duda, la peor crisis de seguridad de los últimos años. Este es un problema que evidentemente se agrava en la actualidad, pero no podemos exclusivamente argumentar que es producto de la ineptitud, digamos así, del actual gobierno. Es un proceso que ya lo hemos conocido, como poco a poco se han ido abriendo espacios para que la delincuencia pueda intervenir en las diferentes instancias del Estado, que a pesar de los esfuerzos que hace nuestra Policía Nacional, con todas las limitaciones que pueda tener, tenemos fiscales que no acusan y jueces irresponsables, corruptos o amenazados. Por eso podríamos decir irresponsables, corruptos o cobardes, ¿no? Yo me quedaría con la última palabra, cobardes. Puede ser que ante las presiones del AMPA hacen que todo este esfuerzo de la policía y de los propios ciudadanos sea en vano. Hoy por hoy es con seguridad el principal problema del país, la inseguridad, por todo lo que hemos conversado, José Luis. El Ecuador vive una inestabilidad política desde la ruptura que se produce en el ejercicio del poder entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Desde ahí usted va a tener permanentemente a esta fuerza política que quedó desplazado del poder. Recuerde que manejaba el país, tenía prácticamente el control absoluto de todas las instancias de poder. Entonces viene la consulta popular que puso en consideración del pueblo ecuatoriano el expresidente Lenín Moreno, y con eso se eligió un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a cargo de ese ilustre ecuatoriano que ya no nos acompaña, Julio César Trujillo, y se pudo hacer cierta transformación a nivel de la estructura del Estado y liberarnos en algunos espacios de la influencia correísta. Pero esto no le perdonaron jamás a Moreno. Recuerden, octubre de 2019, en donde el señor Issa, conjuntamente con el señor Vargas, pues cometieron una serie de delitos, no solamente a escondidas, tomándose pozos petroleros, sino públicamente. Tenían secuestrados a policías nacionales ahí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Es decir, en vivo y en directo se estaba dando una muestra al país de cómo se estaba cometiendo una serie de delitos. Solamente por la oposición de las fuerzas democráticas
no ocurrió efectivamente que el presidente sea destituido. Luego viene el gobierno de Lasso. Y a todos nos consta, o sea, independientemente de las simpatías o las antipatías que signifique el gobierno de Lasso para nosotros o la figura de Guillermo Lasso para nosotros, es evidente reconocer que desde el primer día, desde los primeros días, ha existido permanentemente una acción desestabilizadora de parte de al menos dos conocidas fuerzas que las acababa de señalar, que ya venían desde el gobierno de Lenín Moreno, que inclusive en la nueva coyuntura parece que crean ciertos lazos orgánicos, como es el correísmo y como lo que podríamos llamar el mariateísmo, que es el sector radical de la CONAIE de Pachacuti, que defiende la tesis del comunismo indoamericano frente a lo que ellos llaman la democracia formal o la democracia burguesa, y surge lo que estaba escondido, que no nos habíamos dado cuenta porque seguíamos ilusamente pensando que el Ecuador era una isla de paz. Surge el crimen organizado transnacional, y son estas tres fuerzas, el correísmo, el mariateísmo, para no dar exclusivamente el nombre de ISA, y el crimen organizado transnacional, unidos por lo menos en una estrategia común. No sé si tengan lazos de organicidad, pero al menos una estrategia común, que es crear la inestabilidad política, crear el caos, para fundamentalmente buscar impunidad para los delitos cometidos en el ejercicio del poder en algunos casos y para otros como producto de su actividad delincuencial. Esa es la realidad del país. Yo siempre he dicho desde hace tiempos que en el país, en el Ecuador, hay una contradicción esencial. Y esta contradicción esencial no es entre quienes son de izquierda o quienes son de derecha. Un poco las lógicas sociales van desarrollándose, las ideologías van rompiendo esos dogmas a los que estaban sometidos, y parece que hay otras contradicciones mucho más importantes. Y la contradicción fundamental que la sociedad atraviesa desde hace algún tiempo es entre las fuerzas que defienden el sistema democrático, es decir, la democracia como único sistema político para poder garantizar precisamente los derechos de los ciudadanos, que el gobierno sea producto del voto popular, y por otro lado las fuerzas autoritarias, las fuerzas que asumen que vivimos una democracia burguesa al servicio de clases dominantes y que proponen el autoritarismo o estructuras estatales que históricamente ya han fracasado en otros países, pero que lamentablemente todavía en el Ecuador y en América Latina están pues este rato presionando a esta otra fuerza en la que nos inscribimos, que es la defensa de la democracia. Una democracia no solamente es un gobierno elegido por voto popular, no es exclusivamente eso. La democracia es un sistema político, y ese sistema político implica varias cosas. Implica una estructura democrática sólida, es decir, instituciones, una institucionalidad que no responda a los intereses partidarios, que no responda a los intereses grupales, sino que responda a los intereses nacionales, que eso el Ecuador no lo tiene. Fíjese que ni siquiera la Corte Constitucional, que hace pocos días todo el mundo decía que es la institución más respetable, se equivoca tremendamente en este dictamen. Podemos conversar si quieres rápidamente y por qué. Y permite el juicio político en contra del presidente de la República, que no cumple con las causales previstas en el artículo 129 de la Constitución de la República. Es decir, nuestra institucionalidad democrática es demasiado débil. Lo que usted dice, el tema de la seguridad jurídica, nadie respeta la ley.
desde el peatón, desde el chofer, hasta el común de los ciudadanos, que no respetan las leyes de tránsito, no respetan que hay que hacer una fila para poder despachar algún trámite, los alumnos copian en los exámenes, los docentes plagian las investigaciones. Ese es un problema de toda la sociedad, la esencia misma de la actividad política, cómo está dañada, digamos, o tergiversada, porque la política es una de las actividades más nobles del ser humano, que implica que la persona deja de satisfacer sus principales necesidades o ocupaciones para dedicarse a servir a los demás. Es un poco el sentido de la política. Pero en el Ecuador no es así. La política es un negocio, es la posibilidad de invertir para luego sacar tajada a costa del rompimiento del ordenamiento jurídico, de la violación de la ley y del mal uso de los recursos públicos. Otro elemento de la democracia. Es muy difícil que una democracia funcione si no tiene organizaciones políticas sólidas. Y en el Ecuador no existen organizaciones políticas sólidas con principios ideológicos, con una estructura partidaria, con un plan de gobierno, con escuelas de capacitación política, precisamente para que se formen los futuros líderes del Ecuador. La democracia puede que no sea la solución a todos los problemas de la humanidad o del país, pero sigue siendo la única alternativa con viabilidad histórica, porque han fracasado todos los extremos, todos los ensayos de autoritarismo, sea a nivel de la izquierda, sea a nivel de la derecha, han fracasado en el mundo, en el mundo. Es decir, aquí en el Ecuador hay gente necia, gente que no se da cuenta que la solución de los problemas fundamentales, que tienen que llegar a una equidad social donde la riqueza sea distribuida de mejor manera y no haya esta concentración de la riqueza en pocas manos, se tiene que hacerlo en democracia. Y para que esto pueda presentarse necesitamos estabilidad política, porque la estabilidad política nos da seguridad, nos da confianza. Entonces, cuando hay confianza hay inversión, y la inversión implica capitales, recursos, que disminuye el desempleo, que la gente empiece a tener ingresos y todo este círculo virtuoso que llamamos los economistas de la inversión. Eso requiere un gran acuerdo nacional, un gran esfuerzo nacional de todas las fuerzas políticas, de los movimientos sociales, para entender la situación grave por la que estamos atravesando. El dictamen de la Corte Constitucional respecto de si procede o no el juicio político al presidente Lasso era importante por dos circunstancias. La primera era aclarar cuál mismo es el papel o cuál es mismo la atribución de la Corte Constitucional en este proceso, en estos procesos. Porque recuerda que había una posición que finalmente ha resultado equivocada, que decían que lo único que tiene que hacer la Corte Constitucional es una especie de checklist, es decir, ver si se ha cumplido con los requisitos previos, es decir, si hay la petición, si está con el número de legisladores, y luego de ver si existe efectivamente la singularización de la infracción y si corresponden estas supuestas causales a aquellas establecidas en el artículo 129 de la Constitución de la República. Y la propia Corte Constitucional reconoce en su dictamen que ellos no son exclusivamente unos revisores de requisitos, sino que ellos son un nuevo filtro para que efectivamente ese proceso tenga la solidez y la argumentación que la Constitución establece. El problema es que terminan contradiciéndose tremendamente, porque si bien desechan las dos acusaciones que tenían que ver con la concusión, que no es otra cosa que lo contrario de los sobornos, es decir, cuando el servidor público exige ciertos recursos para poder cumplir con sus obligaciones.
que es lo contrario del soborno, que es ofrecido por el particular para que el servidor público cumpla con sus funciones. Pero mire, desecha los dos casos y da paso a el tema del peculado. Pero no sé si la Corte fue engañada o se hizo la que no veía cuál era el problema. Porque mire, el problema es que se lo acusa a Lasso de haber sostenido una contratación de Flopec, una empresa pública, con determinada empresa que le alquilaba los barcos. Pero cuando vemos efectivamente de qué se trata, vemos que el contrato en cuestión es firmado antes de que el presidente de la República... Por eso digo, en un periodo que no era él. Así mismo es. En un periodo que él todavía no era presidente, y obviamente la Contraloría hace una auditoría, y la Contraloría no recomienda que se termine unilateralmente ese contrato. La Contraloría, aquí tengo el dictamen de la Contraloría, se lo voy a dejar si quiere José Luis, en donde da algunas recomendaciones y dice que se analice a través de los informes técnicos necesarios la forma de negociación para la selección de estas empresas y del pago de lo que corresponde por el alquiler de los barcos, pero en ninguna parte dice que tiene que terminar unilateralmente. Entonces, esta información es tergiversada en la Asamblea Nacional y dicen no se cumplió lo que la Contraloría General del Estado recomendó, que era la terminación del contrato, que es mentira. Se perjudicó al Estado, que es falso, absolutamente falso, porque si usted ve la evolución de las utilidades de la empresa Flopec, usted ve que hay utilidades positivas ya en el 2021 y en el 2022. Entonces, si no hay perjuicio económico, ¿cómo puede haber delito de peculado? Claro. Evidentemente. Y peor, ese famoso peculado por omisión, porque si bien eliminaron la palabra peculado por omisión, en el fondo ese es el hilo conductor. A mí me da, ¿qué le puedo decir? Frustración, por no decirle despecho, para que no me digan despechado, que la Corte Constitucional, que es el más alto órgano de interpretación de la Constitución y de garantía del cumplimiento de la Constitución, se haya dejado engañar por los fascinerosos analfabetos constitucionales, conforme les dijo el propio expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesán. Lo que ha dicho el presidente de la República, lo escuchamos anoche, me parece que es lo correcto. Él debe irse a defender en la Asamblea Nacional, agotar los últimos recursos, exponer su verdad, un verdadero demócrata, exponer su verdad, porque si no, yo lo entiendo, él va a quedar como que opté por la muerte cruzada porque me iban a destituir por corrupto, porque ese es el mensaje que se ha vendido. Yo no estoy defendiéndolo a Lasso, yo defiendo siempre el sistema democrático. Esta crisis a lo mejor va a tener que dirimirse por el lado de la aplicación del artículo 148 de la Constitución de la República, lo que se llama la muerte cruzada, que no es otra cosa que la disolución de la Asamblea, y en cuyo caso inmediatamente el Consejo Nacional Electoral, es decir, es por otra vía, es otra función la que tiene que encargarse de la convocatoria a elecciones por lo que resta del periodo, tanto presidenciales, vicepresidenciales, es decir, el binomio presidente-vicepresidente y los nuevos asambleístas. Mientras tanto, se queda, si es necesario expedir alguna norma, lo hace el presidente mediante decreto ejecutivo previo dictamen de la Corte Constitucional. Pero en materia económica y demás. Sí, esto lo puede hacer el presidente de la República por 3 causales. La rogación de funciones, no estamos hablando de eso, inclusive para eso se requeriría un dictamen de la Corte Constitucional. La otra causal es la grave conmoción interna. No sé, este rato no creo que estemos en una grave conmoción interna, o a lo mejor sí, no sé. Y la tercera, que es la que yo vengo insistiendo, que efectivamente hay una clara obstrucción a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. La Asamblea Nacional está desde los primeros meses del gobierno de Lasso dedicada a torpedear toda iniciativa del presidente de la República.
Así es. Más importante es declarar el Día Nacional de la guayusa, el Día Nacional del queso de hoja. Los lojanos también aspiramos a que se declare el Día Nacional de la gallina cuyada, alguna cosa así, o Qué del vergüenza, tamal, ¿no? ¿no? Qué vergüenza. Lamentablemente, esa es una realidad. Por eso, los niveles de credibilidad. Es verdad que el presidente Lasso ha cometido errores, pero muchos de los errores de Lasso, de tipo político, administrativo, también han estado provocados precisamente por la obstrucción de la Asamblea Nacional. Por eso le digo es que se configura clarísima la causal para que él pueda destituir la Asamblea. Yo creo que esa causal la debería invocar el presidente de la República si toma la decisión de disolver esa Asamblea Nacional. Me da la impresión que el presidente lo que va a hacer es a defenderse en la Asamblea Nacional, y si se observa que él tiene más de 92 votos para su destitución, ahí dictará la muerte cruzada, porque anoche dijo claramente: yo voy a gobernar este país 4 años.